Pixka bat post, bezpera de San Juan, da hau. Egunon. Bueno, pres balin bazaudete zuek esan, nahi dezuenean, hasiko naizta. Laburre egingo dugu. Bai, bai. Bueno, egunon guztioi. Euskal Herria Bilduk datorren astean Eusko Jaurlaritzarekin aurrekontu ez lehenengo bilera izango du. Eta hori dela eta talde parlamentariak eta nik neuk burutuko dudan ordezkaritzak gizarte erronkei heltzeko herri akordio zabalerako proposamena aztertu dugu eta ildo nagusiak zuen ganatu nahi genituzke. Lehenik eta behin esan behar dizuegu Eusko Jaurlaritzaren 2020ko aurrekontuen zuzentaraua irakurrita gobernuari galdera ugari, zehaztasun ugari, xehetasun ugari eskatu behar dizkiogula eta horregatik Euskal Herria Bilduk ere proposamen zehatza ez duela egingo datu zehatz guzti horiek izan arte, are gehiago oraindik ere oso goiza eta hilabete batzuk pasa beharko dira, diru bilketa nola joan den eta beste zenbait zehaztasun jakin ahal izateko. Euskal Herria Bilduren asmoa edozein kasutan, betiko, herri honen interesak, beharrak, herri honetako emakume eta gizonen bizitza hobetzeko bideak jartzea baino ez da izango. Gu sinetsita gaude erabat, askoz ere jendarte justuago bat posible dela, beraz, berriz ere herri honen interesak lehenetsiko ditugu, eta bide honetan berriz ere azpimarratuko dugu herri akordioak beharrezkoak direla hasiera-hasieratik errepikatzen ari garen bezala. Eta akordioak bultzatuko ditugu ezinbestekoak iruditzen zaizkigulako, ezinbestekoak. Behingoz herri gisara aurrera egiteko ezinbestekoak diren akordioak dira bultzatuko ditugunak. Paralisitik, edo esango genuke zentzu batzuetan atzera urratsak emateko joeratik aurrera egiteko beharra ikusten dugulako. Beraz, berriz errepikatzen dut, akordioak egiteko prest dago Euskal Herria Bildu, baina hau ere ñabardu nahi nuke. Adesiotarako prest ez, hain zuzen ere, batzutan gobernuak nahastu egiten dituelako akordioak eta adesioak. Behin eta berriro adierazi diot bai Urkullu lehendakariari, bai Azpiazu sailburuari gure eskua luzatuta dago akordiotarako. Uste dugu gainera gehiengo berriek bakarrik bermatu dezaketela herri gisara aritzea eta zentzu honetan Euskal Herria Bilduk ez du etsiko. Aurrekontu eztabaida honen atarian testuinguru bat azkar marrazteko, beti bezala pertsonen premiak, kezkak, pertsonen ongizatea, pertsonen bizitza bizigarriak jarri ditugu erdian, lehentxeago esan dizuedan bezala. Eta esan beharrik ez legoke, baina badago, eta esan egingo dut, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, hau da politika feministak gure jardun guztietan kokatzea ezinbestekotzat jotzen dugu. Hitzetatik eta literatura hutsetatik politikak implementatzea beharrezkotzat ikusten dugu. Esaten dugunean politika feministak egin behar direla, hitzak baino gehiago direla uste dugulako Euskal Herria Bildun. Eta horrela egingo dugu aurten ere beti bezala. Aldagai asko aztertzen ari gera aurrekontu lanketa honetarako, diagnosi berritu bat egiten ere bai munduari begira, bai Europari begira, eta horretan bat egiten dugu beste inoiz kontatu izan dizuegun diagnosiarekin, edozein kasutan Espainiako indar korrelazioari ere begiratzen diogu noski, eta Euskal Herria Bilduren proiektua alternatiba gisara nola kokatzen ari den ere bai. Bestalde, uste dugu nahita ez aztertu behar direla elkarrekin lotuta dauden beste hainbat kontzeptu, ez da, hau da, aurrekontuak ez direla isla bat besterik gabe aztertu daitezkeenak. Eta zentzu honetan aurrekontuak aztertu behar dira, baina marko batean aztertu behar dira, eta marko horretan uste dugu beste aldagai batzuk, beste osagai batzuk ere badaudela. Aurrekontuez hitz egiten dugu, zerga politikaz hitz egiten dugu, transferentziez hitz egiten dugu, estatus politiko berriaz hitz egiten dugu, noski lanabesak behar ditugulako behar ditugun politika publikoak implementatu ahal izateko. Edozein kasutan eta aurretik esango dut eta inork aitzakia gisara erabili ez dezan, gai hauek oso garrantzitsutzat jotzen ditugu, esan dudan bezala aurrekontuak ez direlako isla bat, baina guk gure proposamena iaz egin genuen bezala aurrekontuei dagokiena eta proposamen zehatza egingo dugu, hori ere garrantzitsua. Berriz ere errepikatuta, gizarte erronka horriei aurre egiteko nahita nahiezkoa dela lanabes berriak eukitzea. Hau da, transizio ekologikoari aurre egiteko edo demografiari aurre egiteko, emanzipazioari, familia politikei, feminismoari, kalitatezko enpleguari, berrikuntzari, hezkuntzari, ikerketa eta garapenari aurre egiteko beharrezkoak ditugu lanabes berriak. Baina horietan, aipatutako gai horietan guztietan ari gara lanean,
gure proposamena nondik nora joan daiteken ikusteko, esaten dizuedan bezala, gure proposamena zehatza izango den arren. Horiek guztiak kontutan hartuta, datorren astean gobernuari eskatuko dizkiogun zehaztapenekin batera osatuko dugu proposamena. Aurten iaz bezala, nahi genuke gobernua osatzen duten alderdiei ere pertsonalki helarazi proposamena, eta haiekin partekatu proposamena, iaz gogoratuko duzuen bezala egin genuen, eta egin nahi genuke eragile nagusiekin ere, egingo dugu, herri honetan eragile nagusi diren guztiekin, iruditzen zaigulako erronka garrantzitsuak direla eskuartean dauzkagunak, batzuk aurrekontuak berak jasoko dituenak, baina lehen esan dudan bezala ingurumari horretan ere erronka nagusiak biltzen ditugula, eta haiekin partekatzeko eta euren iritzia jasotzeko beharra daukagula. Esan da bezala hasi baino ez gara egin, gure jarrera argia da, herri gisara Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakume eta gizonen arazoak konpontzea da gure helburua, bizitza hobeak bermatzeko bidean, eta horixe izango da kasu guztietan gure helburua. Euskaraz esan dudan bezala, como decía en euskara, la próxima semana una delegación parlamentaria de Euskal Herria Bildu mantendrá la primera reunión con el Gobierno para abordar los presupuestos del año próximo. En primer lugar, en esa reunión nos gustaría que nos respondieran a una serie de preguntas que tienen que ver con las directrices del presupuesto de 2020, porque queremos conocer al detalle algunos aspectos más concretos de las cuentas del Gobierno. Y, bueno, en todo caso, está claro que todavía es muy pronto y que tendremos que esperar más tiempo a ver cómo es la recaudación y otros detalles importantes a la hora de la configuración de un presupuesto. Tenemos que dejar claro también que vamos a mantener una actitud responsable y una actitud constructiva, al igual que lo hicimos el año pasado. El pasado año nos dejamos la piel para poder aprobar unos presupuestos que beneficiasen a toda la ciudadanía, y en especial a quienes peor lo estaban pasando, como las personas pensionistas o las personas que estaban y están todavía en situación de precariedad laboral. No fue posible, el Gobierno no estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo, pero desde Euskal Herria Bildu volveremos a mantener la misma actitud abierta y la misma voluntad de acuerdo para hacerlo. El objetivo de Euskal Herria Bildu no es otro que defender los intereses de este país y mejorar la vida de las personas. Creemos de verdad que es posible construir una sociedad más justa y por eso creemos que hay que buscar acuerdos que lo hagan posible, acuerdos de país, como estamos repitiendo desde el inicio de esta legislatura. Sí, desde luego, desde que yo estoy en Euskal Herria Bildu. Nos parece que esos acuerdos son indispensables para avanzar como pueblo, porque nos preocupa que haya cierto riesgo de pasar de la parálisis actual que sufre el Gobierno vasco, a dar pasos hacia atrás. Por eso Euskal Herria Bildu ofrece diálogo para mejorar la vida de las personas a través de los presupuestos, y ahora el Gobierno tiene que estar dispuesto a llegar a consensos, porque, repito, acuerdos sí, adhesión ciega no. Lo hemos dicho muchas veces, se lo hemos dicho al lehendakari Urkullu, se lo hemos dicho al consejero Azpiazu. Acuerdos sí, nuestra mano está tendida para llegar a acuerdos, no para adhesiones. Creemos que hay posibilidad de articular nuevas mayorías que nos permitan avanzar como país y vamos a insistir en esa vía. Por eso, a las puertas de estas primeras conversaciones sobre el presupuesto, tengo que decir que nuestras prioridades serán las necesidades de las personas, sus preocupaciones, su bienestar, la sostenibilidad de la vida, y que van a ser los ejes que van a definir nuestras políticas. Y aunque no habría que decirlo, lo voy a decir, consideramos que es imprescindible la aplicación de políticas feministas, y que para eso hay que pasar de las palabras, de una literatura distinta, si quieren, en algunos casos, hay que pasar a los hechos y hay que pasar a implementar políticas feministas para que esta situación cambie para todas nosotras y para todos nosotros. En este momento estamos analizando muchas variables, empezando por la situación global que vivimos en este momento, tanto en el mundo, en Europa, la correlación de fuerzas en el Estado español o la potencialidad del proyecto de Euskal Herria Bildu. También creemos que hay proyectos que están relacionados con el futuro de este país y que son fundamentales. Creemos que no podemos hablar de los presupuestos de 2020 como si fueran una isla que no está interconectada con nada, ¿no? Creemos que tenemos que hablar de políticas fiscales, de transferencias, del nuevo estatus, en fin, tenemos que hablar de todo ello está en un marco.
Pero, sin embargo, quiero dejar una cosa clara desde el principio para que nadie intente despejar la jugada a primeras de cambio, que nadie tenga la tentación de buscar excusas. Nosotros haremos una propuesta presupuestaria, aunque entendemos que todo lo que decimos tiene una relación directa con los temas que estamos tratando. Euskal Herria Bildu tiene claro que para hacer frente a los retos que tiene este país necesita herramientas, y esto es lo que les estoy diciendo. Es decir, que la transición ecológica, que la emancipación, que las políticas de familia, que el feminismo, que el empleo de calidad, que la innovación, que la educación, que la salud, bueno, pues para dar respuesta a todas estas necesidades, para dar respuesta a toda la gente que en la calle está pidiendo, como el año pasado, los pensionistas o las pensionistas, cambiar su situación, tenemos que tener unas herramientas que ahora mismo no tenemos, y eso solo vendrá de tener una relación distinta con el Estado español. Tendremos en cuenta todas estas cuestiones y también detalles concretos sobre las cuentas que le pediremos al Gobierno en la reunión de la próxima semana, y con todo ello elaboraremos nuestra propuesta de cara a esos presupuestos de 2020, que será clara y concisa como fue el año pasado. Y bueno, como les decía, nuestro objetivo siempre será mejorar la vida de las mujeres y hombres de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que es a lo que se refiere en concreto este presupuesto. Ez dakit galderaren bat edo badaukazuen. Bai. Begira, Euskal Herria Bildu argazki bakar batean egongo da, eta izango da herri honetako emakume eta gizonentzako politikak hobetzeko argazkian. Atzo Ortuzarrek esandakoak irakurrita, galdera bat egiten diogu geure buruari, ezta? Mantentzen da bilera? Ze helburu dauka bilerak? Zertara dator Ortuzarren jarrera oldarkor hori, ezta? Bidea zailtzera dator? Hori da gure buruari egiten diogun galdera. Baina guk bilera hori egingo dugu eta jarrera erabat eraikitzailearekin egingo dugu. Esan dudan bezala iruditzen zaigulako, beste gehiengo batzuk posible direla, beste gehiengo posible horiekin herri honetako emakume eta gizonen bizitza asko hobetu genezakela, eta ez dugu ulertzen zer dan Euzko Alderdi Jeltzaleak hain interes gutxi edukitzeko daukana, ezta? Azken bolaran ez aurrekontuen inguruan bakarrik, beste kontu batzuen inguruan ere jarrera hori erakutsi dugu. Horrein guztien gainetik joango gera bilera horretara, herri honen interesak jarriko ditugu beste gauza guztien gainetik bilera horretan. Esan dudan bezala, gure zintzotasuna eta negoziatzeko borondatea eta aurrekontu horiek aztertzeko borondatea mahai gainean jarrita dago. Ikusi egin beharko da zer nolako jarrera daukan gobernuak, izan ere ez dugu ahaztu behar sekula gobernuaren ardura dela aurrekontu batzuk aurrera ateratzea. Bere ardura da. Eta arazo bat dauka gobernu honek, eta da gutxiengoan dagoen gobernu bat dela. Horrela nahi izan zutelako dago gutxiengoan. Beraz, errepikatuko dut, ez dakit zertara datorren bidea zaildu nahi izate hau, Euskal Herria Bilduren konpromisoa horixe da. Bueno, vista la agresividad con la que se están manifestando algunos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en contra de Euskal Herria Bildu, visto también algunos guiños que le hacen al Partido Popular y a Alfonso Alonso, bueno, pues parece que están marcando una tendencia, o puede parecer que están marcando una tendencia o un escenario concreto. Desde luego, desde nuestro punto de vista, sería un enorme error hacerlo. Si el PNV volviera a aliarse con el Partido Popular para sacar adelante unos presupuestos conservadores de derechas y con recortes sociales, sería un gran error. Además, no se podrían entender tampoco otras cosas, ¿no? No podría entender, por ejemplo, la actitud del Partido Nacionalista Vasco en Nafarroa. Pero hay cosas que no he entendido del Partido Nacionalista Vasco durante estos años, por ejemplo, que no iban a negociar con el 155 en vigor, que no iban a llegar a ningún acuerdo, y negociaron con el 155 en vigor y aprobaron unos presupuestos al Partido Popular en el Estado español con el 155 en vigor. Con lo cual, bueno, pues hay cosas que yo personalmente, desde mi inocencia, si quieren, o desde mi posición de recién llegada, no entiendo en mi lealtad con la ciudadanía, pero que el PNV ha hecho. Zeri buruzan,
argazkiari buruz, bueno, que nosotros en la única foto en la que vamos a estar es en la foto en la que aparezca que las mujeres y hombres de este país tienen mejores condiciones de vida y que hemos dado pasos para que eso pueda ser así. Después de las declaraciones que ha hecho Andoni Ortuzar este fin de semana, la pregunta que se nos ocurre es, bueno, si sigue en pie la reunión, ¿no? Si sigue en pie la reunión o cómo tenemos que interpretar esas faltas de respeto de Andoni Ortuzar. La pregunta que le hacemos al Gobierno es a ver si quiere seguir hablando con nosotros. Como el Gobierno no nos ha dicho que no, bueno, pues le podríamos decir incluso que hable en el partido sobre estas salidas de tono desde nuestro punto de vista. Nosotros el día 2 estaremos en la primera reunión prevista con el consejero Azpiazu si las cosas no cambian. Y desde luego, bueno, pues estaremos poniendo los intereses de este país por encima de los desmanes del Partido Nacionalista Vasco. Acudiremos con una actitud absolutamente constructiva. Como he dicho antes, la mano de Euskal Herria Bildu está tendida para mejorar el presupuesto que pueda traer este Gobierno. Hemos leído con atención absolutamente todas las directrices del presupuesto. Estas directrices del presupuesto, digamos que no dicen nada. Sobre estas directrices hay muchas preguntas que hacer. Queremos hacerles esas preguntas y, bueno, pues esa es nuestra ambición, trabajar con honestidad y con voluntad de acuerdo para mejorar la vida de hombres y mujeres de este país. Esa es la actitud con la que vamos a acudir a esa reunión. Esaten dizudan bezala, guri iruditzen zaigu aurrekontu ez dela isla bat, eta gauza guztiak nolabait interrelazionatutak daudela. Baina guk printzipioz pentsatua daukaguna da, gure proposamena egitea, aurrekontuaren inguruan iaz egin genuen bezala. Aurrekontu horri erantzuteko. Besterik da, gero, hitz egin behar baldin badegu, nola lortzen ditugun lanabesak gauza batzuk edo besteak egin ahal izateko, ezta? Baina hori, beste konversazio bada. Guk egingo dugun proposamena lotuta egongo da aurrekontuetara eta aurrekontuen proposamen horretara. Inork ez dezan aitzakiarik izan, besteak beste lehen esan dudan bezala, gauza bat eta bestea lotzen dugunik. Naiz eta beste batzuk lotzen dituzten, ez dut orain gogoratuko Partido Popularrak dagoeneko Euzko Alderdi Jeltzaleari eta gobernuari esandakoa adibidez estatus berriaren inguruan edo beste mila gauza, ezta? Bueno, edozein kasutan Euskal Herria Bilduren proposamena izango da aurrekontuaren ingurukoa, berriro diot aurrekontuak edo beste hainbat gauza ez dira zerikusirik ez daukaten irlak. Sí, decía que nuestra propuesta se va a ajustar, como el año pasado, va a ser una propuesta concreta y concisa sobre el debate presupuestario, sobre los temas que atañan al presupuesto. Pero como decía antes, el presupuesto no es una isla y, bueno, pues está interrelacionada con otros, en un marco, con otros temas, ¿no? En todo caso, para que nadie tenga excusas para decir que estamos mezclando temas, nuestra propuesta será muy concreta, aunque otros y otras sí mezclan los temas y piden, por ejemplo, al Partido Nacionalista Vasco o al Gobierno que no sigan hablando de nuevo estatus para poder hablar de las cuentas. Eso no suele producir tanto, no sé, resquemor, voy a decir. En todo caso, insisto, nosotros haremos una propuesta concreta sobre el presupuesto. Sí, bueno, estamos trabajando una posición conjunta con Esquerra, estamos hablando con ellos, bueno, de manera continuada. Vamos a intentar mantener una posición conjunta porque este es un tema, desde luego, muy importante desde nuestro punto de vista y, bueno, pues, probablemente en las próximas horas, en los próximos días, daremos cuenta de la postura que hemos adoptado. En todo caso, insistiré que depende del propio Sánchez y lo que quiera hacer, lo dijimos en campaña electoral, lo mantenemos. Sánchez debe apostar por la vía del diálogo y de la negociación para resolver los graves problemas políticos que tiene el Estado español. Y creo que lo puede hacer y creo que tiene oportunidades.
es difícil hacerlo sin diálogo. Datozen orduetan iritsiko da, esan dudan bezala Eskerra Republikanarekin guk harreman jarraitua daukagu gai honen inguruan, eta saiatuko gara beraiekin posizio bateratu bat izaten, guretzako gai hau oso garrantzitsua delako, eta datozen ordutan erabaki bat hartuko dugu eta jakinaraziko zaizue. Edozein kasutan esaten nuen bezala, Sánchez Espainiako gobernuaren presidentearen baitan ere badago erabaki hau, ezta, eta egin nahi duenaren baitan, kanpainan esan genuen bezala, eta mantendu egiten dugu, Sánchezek elkarrizketaren bidearen aldeko apustu egin behar du. Eta elkarrizketaren bidearen aldeko apustua ez da bakarrik esatea elkarrizketa hitza aipatzea, ez da, hitzak edukiz bete behar dira, jardunak edukiz bete behar dira, eta argi dagoena da, Pedro Sánchezek, Espainiako estatuak dituen arazo larrien aurrean, negoziazio bide bat ireki behar dula, elkarrizketa bide bat ireki behar dula, benetan arazo politiko larriak eta dauzkalako, eta mira, ez gera orain hasiko marrazten Espainiako estatuaren egoera osoa, ezta, baina baita ere 12 milioi pertsonez osatutako think tank bat oso ultra eskuinekoa, eta beharko ditu, benetan erabaki oso serioak nora joan nahi duen jakiteko. Bai, eskerrik asko. Ez dago besterik, ezta? Bale, eskerrik asko.